entrevistaron para desviar la atención, reveló que a metros de su casa vivía un verdadero criminal de guerra, Erich Priebke. ¿Es cierto? Porque una cadena televisiva norteamericana vino a la Argentina a buscarlo a Reinhard Kopf, como un nazi que vivía oculto en Argentina, y cuando lo acostan a Reinhard Kopf con una cámara y un micrófono en la calle, dice: no, pero no me busquen a mí, aquí vive Erich Priebke, que es mucho más criminal que yo. En Bariloche, Priebke reconoció haber asesinado a 2 hombres en la masacre de las fosas ardeatinas cumpliendo órdenes. Fue detenido. Italia pidió la extradición del criminal de guerra y en noviembre de 1995 fue trasladado a Roma para ser enjuiciado. El 7 de marzo de 1998, Erich Priebke fue condenado a cadena perpetua. Josef Mengele estudió medicina. En 1938 se alistó en las SS y fue destinado al campo de concentración de Auschwitz como médico en jefe. Allí se dedicó a sus terribles experimentos para mejorar la raza aria. Una de sus principales obsesiones era lograr que los alemanes procrearan más de un hijo por vez. Bajo su atenta supervisión, fueron asesinados más de 400.000 prisioneros judíos. Horas antes de que el ejército ruso llegara a Auschwitz, Mengele huyó, pero fue detenido el 15 de junio de 1945 por las tropas aliadas. Sin embargo, se mimetizó entre 10.000 militares alemanes prisioneros y accidentalmente fue liberado. Vivió escondido y con nombre falso en Alemania hasta 1949, cuando escapó a Italia. Allí consiguió documentos de la Cruz Roja y se embarcó en Génova. Llegó a Buenos Aires el 20 de junio de 1949 con el nombre de Helmut Gregor. Lo interesante del caso Mengele es que los expedientes que se abrieron para Josef Mengele y para Erich Priebke, 2 criminales de guerra SS, son expedientes consecutivos, o sea, son de numeración consecutiva. Con lo cual, claramente fueron abiertos en un mismo momento por una misma persona, aunque los 2 llegaron en barcos diferentes, en años diferentes. Entonces, eso es la demostración de que aquí había un plan organizado que se dedicaba a rescatar criminales SS. Mengele se alojó en un hotel del barrio de Palermo. A fines de 1949, alquiló una casona en Vicente López, provincia de Buenos Aires. 2 años después, se mudó a Olivos, donde se dedicó a realizar abortos clandestinos. Tras la muerte de una de sus pacientes, fue detenido, pero un exagente de las SS con conexiones logró su libertad inmediata. Mengele estuvo acá en diferentes lugares, pero sobre todo en Capital Federal y en el norte del Gran Buenos Aires, con casas en Vicente López, empresa, un laboratorio del que formaba parte en la zona de Carupá y demás. Y bueno, naturalmente también estuvo en Bariloche, como casi todos, y hay un paso, digamos, yo creo relativamente fugaz por General Roca. Tuvo la suerte de hacerse amigo de un empresario germano argentino muy importante, Roberto Mertig, que era el dueño de la empresa Orbis. Y Roberto Mertig no solo se hizo amigo de Josef Mengele, sino que eventualmente se convirtió en amigo de Karol Mengele, el padre de Josef, y representante de los intereses de la empresa Mengele en Argentina. De allí en más, bueno, Mengele empezó a vivir públicamente bajo su propio nombre, inclusive la embajada alemana le emitió un pasaporte bajo su propio nombre de Josef Mengele. El rumor sobre un encuentro entre el entonces presidente de la Argentina, Juan Perón, y el criminal de guerra nazi Josef Mengele se convirtió en una certeza. Con respecto a Mengele, lo que tenemos es el testimonio de Tomás Eloy Martínez, que él entrevistó a Perón en la década creo que el 70, a fines del 60, y le preguntó a Perón si él alguna vez había tenido algún contacto con algún nazi. Y Perón le dijo: bueno, sí, había un médico que yo conocí que tenía un campo donde todas las vacas le parían mellizos y que un día se fue a Paraguay, porque le habían ofrecido trabajo allí. Tomás Eloy Martínez le preguntó: ¿y cómo se llamaba? Le dijo: bueno, se llamaba, no me acuerdo, Gregor, el doctor Gregor. Creo que ahí estamos ante una admisión de Perón, de que él se reunía con Mengele, y
y a la vez esa picardía que tenía Perón de mostrarte un poco de la verdad, pero no toda la verdad. Pero la vida distendida de Mengele se terminó en 1959, cuando llegó al país una orden de detención tramitada por el Comité de Sobrevivientes de Auschwitz. El médico nazi huyó a Paraguay. No me parece una huida desorganizada, porque se va a Paraguay, instala negocios, estaba Stroessner, un régimen muy cómplice. Incluso acá hay un ministro del Interior temporario y jefe después del Consejo Nacional de Seguridad, Osiris Villegas, general de división, hombre de la derecha argentina. Osiris Villegas no pone mucho empeño en algunas denuncias que se le formula a la comunidad judía y a algún fiscal alemán para localizarlo acá en Argentina. Mengele eludió el acoso judicial y en 1961 decidió pasar una temporada en el sur argentino. Así llegó a Cervantes, un pueblito del Alto Valle del Río Negro, donde tenía una chacra un viejo camarada suyo, el alemán Albrecht Bohme. Hay gente roca que cuando siempre les impresionó una figura que aparece allá por el año 61, aquí, que está un tiempo con Bohme, viene a la ciudad, camina por la ciudad, va a los talleres, va a los lugares donde se compran remedios, los negocios, remedios para la producción, ¿no? Tiene una actividad al lado de Bohme, un hombre de traje, un hombre que algunos de los testigos me lo identificaron como Mengele. Luego de 6 meses de estadía en Cervantes, Mengele decidió escapar de nuevo. Su situación se iba tornando cada día más complicada. Mengele se va de Argentina porque empezaban a cerrar el cerco sobre él, había más pedidos de extradición, empieza a ocuparse un juez federal acá en la Argentina, ubican algunos domicilios donde él había estado y bueno, es como que estaban cada vez más cerca, ¿no? Y sale con la ayuda de un sacerdote, sale a Uruguay, de ahí a Paraguay, y después va a terminar en Brasil, ¿no? Joseph Mengele estuvo 18 años en Brasil. El 7 de febrero de 1979, mientras nadaba tranquilamente en una playa al sur de San Pablo, sufrió un infarto y murió. Ante el pedido de la justicia alemana y estadounidense, en 1985, las autoridades brasileñas exhumaron los restos de su tumba. Se van a la tumba, sacan los restos en junio y un mes y medio después se sabe que es Mengele. Ahí terminó la historia de Mengele en Brasil, por un infarto en una playa. Y 5 años más, 6 años más de clandestinidad de su cadáver.